Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Sí, la pasada semana estábamos en este espacio de Guanil que realizamos, ya saben ustedes, en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura. Lo dedicábamos a hablar de las apañadas con una doctora en antropología. Hoy el espacio lo vamos a dedicar a hablar de la literatura popular y para eso tenemos con nosotros a una filóloga que se llama Gloria Díaz, a la cual le damos la bienvenida y le agradecemos que vaya a estar este rato con nosotros hablándonos de la literatura popular de la isla de Fuerteventura. Bienvenida, Gloria. Gracias. ¿Qué tal estamos? Bien. Bien, ¿no? Bien, y aquí entre papeles, ¿no, Gloria? Sí. Bueno, pues Gloria nos va a hablar en los próximos minutos sobre, como les decíamos, la literatura popular enmarcada dentro de lo que es el patrimonio etnográfico de la isla de Fuerteventura, que dedicábamos el anterior espacio de Guanil. Y en esa literatura popular nuestra invitada ha querido señalar, entre otras cosas, bueno, pues los cuentos de brujas de Fuerteventura, donde seguramente más de uno de ustedes reconocerá algunos de los que vamos a hablar en los siguientes minutos. Vamos a hablar de las coplas, entre ellas señalamos, por ejemplo, los aires de Lima, incluso una seguidilla, una polca, que también está dentro de las coplas. Vamos a hablar de las décimas, donde Tuinés ha sido cuna de gente muy importante en relación a las mismas. Vamos a hablar de los romanceros y vamos a hablar también de lo que para mucha gente en Fuerteventura es conocido como los santiguados. Pero bueno, la gente sí, vamos a santiguar, pero vamos a detenernos en lo que es un santiguado, por qué se hace, quién lo hace, ¿eh? Bueno, pues yo creo que es un tema interesante, así que les invitamos a que se queden con nosotros aquí en la sintonía del 88.0.2 y en www.radiosintonía.com. Sean todos ustedes bienvenidos y comenzamos ya. Y si les parece, vamos a pedir la opinión a la filóloga. ¿Qué podemos entender como literatura popular? Y bueno, en Fuerteventura, ¿cómo la cataloga ella? ¿Es igual al resto de las islas? ¿Es diferenciada? En principio, ¿qué podemos entender por literatura popular? Sí, bueno, la literatura, muchas veces cuando se habla de literatura, pensamos todos o casi todos en los libros que leemos, ¿no? O en poesía o en narración, lo que está escrito, ¿no? Pero todas las personas son capaces de sentir y de expresar, aunque no sepan leer ni escribir. Entonces, hay una literatura oral que se llama popular principalmente porque no está escrita, pero que luego llega un punto en que sí también se tiene que escribir porque si no se pierde. Pues toda esa tradición
¿no? Pues lo que decías, las décimas, los romances, los antiguados, las coplas, los cuentos. Hoy traemos aquí cuentos de brujas porque son como más interesantes, pero también hay otras historietas y otros cuentos que se transmiten oralmente de generación en generación. Aquí poca gente tenía la posibilidad en el siglo pasado a lo mejor de sentarse, escribir un libro, que una imprenta se lo publicase, ¿no? Entonces la transmisión es oral, la comunicación es oral. Entonces ese patrimonio es muy importante y hoy más que nunca porque nos puede dar datos, puede aportar datos de cómo se hablaba en los primeros 60 años del siglo pasado, ¿no? Cómo se hablaba, cómo se vestía, qué es lo que era importante para los vecinos, cómo estaba distribuido un pueblo, qué animales eran más importantes o menos, ¿no? ¿Cómo era la sociedad en definitiva, ¿no? Eso es, cómo era la sociedad. Aporta datos sobre la lengua, porque se conservan arcaísmos que a lo mejor en otros sitios ya no se conservan. Es decir, el patrimonio oral es tan importante por eso, porque aporta, es como un archivo, ¿no? Las décimas o los cuentos se quedaron en ese momento, es decir, cuando llegó el progreso, pues toda esa trayectoria se paró. Y es como un espejo, podemos ver cómo era la sociedad hasta ese momento a través de esas vivencias de la gente, ¿no? Porque los temas son de la vida cotidiana, que si se murió fulanito, que si un chico le está tirando los tejos a una chica, que si pasó algo curioso en el pueblo, que si alguien mató a un animal. Esas son las preocupaciones y las inquietudes y la vida de la gente, de nuestra gente, es decir, de la gente que vivía en Fuerteventura hace unos años, ¿no? Hace unos años que no mucho, para la historia no es gran cosa. No es gran cosa, efectivamente. ¿No? Es decir, eso es la literatura, bueno, en este caso hoy estamos hablando principalmente de literatura, ¿no? Es decir, la literatura oral, el patrimonio oral, que hay que conservarlo, ¿no? Que ahora ya lo podemos conocer escrito, pero se conoce escrito pues a causa de una serie de investigaciones que se hacen, las administraciones ya parece que tienen un poco más de preocupación, y yo creo que la sociedad en definitiva un poco de más de preocupación por conservar todas estas vivencias en escrito, ¿no? Porque si no la literatura popular en Fuerteventura, ya que se fundamenta, como tú dices, en lo oral, en la transmisión de palabras de unos a otros y no escrito, hubiese desaparecido, ¿no? Si hace pocos años no se ponen las pilas, las administraciones hubiese prácticamente desaparecido. Y si no hay alguien que haya recogido, que también lo hay, el legado de la gente mayor, pues nos hubiésemos quedado sin esa riqueza, ¿no? Que en definitiva es una riqueza. Sí, es una riqueza porque nosotros, de ahí viene nuestra forma de pensar o nuestra forma de ser, está muy enraizada en... no es que nosotros ahora vayamos a pensar como un señor de hace 80 años, pero sí se va conformando un carácter, ¿no? La gente que vive en un lugar se va conformando una forma de ser y de pensar. Muchas veces cuando se habla del pesimismo del majorero, ¿no? Todo eso es una trayectoria, es una trayectoria donde vivías en un espacio donde se pasaba hambre, se pasaban muchas penurias, donde no había esperanza. No había felicidad. Sí, en cierto modo no había felicidad, es decir, si no tienes que comer, esa es la preocupación del día. No te preocupas, bueno, pues ahora voy a iniciar estudios de bachillerato en, no sé, en Bilbao, o no te planteas más allá de las necesidades básicas, ¿no? Y eso es así, eso no solo pasa aquí, es el devenir de la historia y de la cultura es así. Es decir, se vive en una sociedad más agraria y tradicional, como era Fuerteventura hace algunos años, y luego cambian los valores, llega un boom turístico que mejora la economía, entonces todo eso hace que se frene una manera de vida y empiece otra, ¿no? Haya un cambio social. Haya un cambio social. Pero nosotros, porque ahora tengamos más dinero que nuestros abuelos, no es que seamos personas distintas, es decir, seguimos teniendo pues una determinada manera de pensar o de configurar la vida, ¿no? Entonces, y más porque muchas veces ahora a lo mejor nosotros somos más jóvenes y no hemos vivido esa época, pero una persona que haya visto todo el cambio sí se adapta, pero su forma de pensar no es del siglo XXI, es decir, de la época actual. Que entonces todo eso, por eso es tan importante conservar el patrimonio, transmitirlo,
que los niños, los adolescentes, sí, o sea, buscar un espacio para conocer eso. No para conocerlo y decir, bueno, pues ahora voy a ser como antes. No, porque la vida va avanzando y hay que vivir con el tiempo, ¿no? Pero sí mostrar un interés porque podríamos conocer mejor lo que somos hoy, ¿no? Si conocer, no para justificar y decir, mira, que soy un pesimista, porque mi abuelo era un pesimista, el pobre, no, sino para decir, oye, yo con esto, ¿qué puedo hacer?, ¿no? O yo soy así, y como soy así, voy a luchar, voy a mejorar, voy a potenciar. ¿Sí? Y todo eso se configura y se va conformando con la historia. Y para nosotros la historia oral es fundamental, ¿no? El patrimonio oral. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de él, por lo menos del que se tiene constancia ya escrita. Sí. Y vamos a hablar de los cuentos de brujas. Me parece que, si no me equivoco, Gloria, ya no es posible encontrar este libro que yo tengo sobre la mesa y lo tengo, bueno, de una forma fotocopiada, que me pude hacer con él de una forma ahí pidiendo de unos a otros, ¿no? Sí. Porque Cuentos de Brujas de Fuerteventura, bueno, pues de Domingo Báez, ya es imposible conseguir este libro. Si no es a través de un préstamo o a través de una fotocopia, ¿no? Sí. Ese libro que tienes ahí fotocopiado, de todas formas se puede conseguir todavía en las bibliotecas, ¿no? Es decir, la gente que esté interesada, tanto en la biblioteca municipal, de consulta, ya para tenerlo en propiedad, yo creo que no, porque se editó en su momento y ya no existe, ¿no? Ahí, pues, Domingo Báez lo que hizo fue, con sus alumnos, recoger los cuentos de brujas, ¿no? Hay también algunos otros cuentos, como habla de la luz de Mafasca, que no es un cuento de bruja, pero como se estaba haciendo tan popular en el momento en el que él hizo esa recopilación, pues también nombra la luz de Mafasca, ¿no? De todas formas hay más cuentos. Lo que pasa es que los cuentos de brujas son los que dan un poquito más de curiosidad, ¿no? Que quizás sería la mejor forma de entrar en la literatura popular. ¿Es la forma más fácil? También se habla más de ellos porque Domingo Báez hizo esa recopilación. Entonces ya los tenemos por escrito. Y luego porque, aunque no daban miedo, porque los cuentos de brujas que me cuenta mi madre o mi abuela, bueno, mi madre lo digo porque es un poco mayor ya, por eso me los cuenta ella, que no son cuentos que dan miedo. Ahora parece como más morbosillo, porque brujería suena a algo negativo, ¿no? Es decir, a través a lo mejor del cine, o tenemos una visión un poco más negativa de las brujas, ¿no? Pero en esos cuentos las brujas no son personas malas, ni son negativas. Hay algo de ironía en ellos, ¿no? Claro, es decir, lo que hacen las brujas son ruindades, ¿no? Sí. Trastadas. Pues a uno le quitan el burro, que luego primero le dejan el burro para que vaya a la fiesta, pero luego se lo quitan y se ve con un pañuelo que tenía el burro al cuello, se ve a una chica bailando con un pañuelo al cuello. Eran como burlescos, ¿no? Es decir, ¿Tienes uno para ponerlo como ejemplo? ¿Puedes leer uno? Sí, si quieres leemos un cuento sacado de Cuentos de Brujas de Fuerteventura de Domingo Báez, que se titula, por ejemplo, Las brujas mendigas, ¿no? Un hombre me contó que unas brujas iban pidiendo por las casas comida y dinero. Estas brujas llegaron a casa de su bisabuelo y les abrió su mujer. Las dos mendigas dijeron que si les podía dar algo. Juana tenía buen corazón y les dijo que esperara, que iba a la cocina a traerles pan y queso. Pero cuando volvió no vio a nadie. Juana se asomó a la puerta y vio a dos mujeres desnudas, volando, que gritaban como asustadas y lloraban. Juana cogió miedo, cerró la puerta de la casa con llave y solo abrió cuando el marido llegó. La impresión fue más grande al darse cuenta de que su marido traía en las manos unas ropas llenas de andrajos y remiendos que dijo haber encontrado junto a la puerta, porque esas eran las ropas de las mujeres. Eran dos brujas vestidas de mendigas que habían huido al ver en el pasillo una maceta con una planta en la que las ramas tenían forma de cruz. Desde aquel día, en todos los patios de Vallebrón hubieron estas macetas. Hoy día se ha olvidado esta costumbre porque, según el hombre que me contó la historia, las brujas murieron todas al chocar contra los cables y los postes de la luz. Fíjense. Este cuento, bueno, pero es que podemos ver aquí muchísimas cosas, ¿no? Es decir, entre ellas el cambio en este caso geográfico, ¿no? Incluso cuando se habla de los postes de la luz, cuando antes me imagino que era todo limpio, ¿no? Y ellas podían volar libremente, ¿no? Según el cuento, ¿no? Entonces, por eso bueno, aquí se mezcla también la religión, ¿no? Bueno, al final es lo que tú comentas.
los cuentos de brujas o las brujas acabaron cuando llegó la tecnología. Exacto. Es decir, en la noche todos podemos tener miedos. Imagínate si vas, por ejemplo, de Vallebrón a Tindaya o a Tefía andando. Que antes se iba. Me refiero antes y sin luz, pues todo te puede parecer un miedo o una bruja, ¿no? O algo así. Entonces, todo acabó cuando llegó la luz. Cuando llegó la modernidad, se fueron los cuentos. Digamos que en parte se fueron los miedos y se fueron también los sueños, ¿no? O algunos sueños se fueron. Aquí, por ejemplo, vemos que empieza el cuento con: un hombre me contó que unas mujeres, ¿no? Aquí quien transmite el cuento es el hombre, pero realmente las mujeres son las que casi siempre son las que transmiten toda esta cultura oral a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Igual pasa con los romances que se van contando. Hay una parte de romances que los va contando la mujer, los transmite en su casa, ¿no? Aunque luego las composiciones de los bares y de las cantinas son los hombres los que ahí toman el protagonismo, ¿no? Aquí pues eso, o sea, una bruja que no hacía nada sino ir a pedir comida, ¿no? Comida o algo de dinero. Que como bien señalabas, que no eran de las brujas malas que conocemos hoy, ¿no? No, Si eran, no hay maldad. No hay maldad. Y luego, como vio una planta que tenía la hoja en forma de cruz, pues se marcharon. Las brujas y la religión no casan bien, ¿no? Sí, digamos que aquí, pues, a lo mejor la religión ha cargado también de negatividad ese mito, ¿no? Ese cuento. ¿Tienen ese hilo conductor todos los cuentos que recoge el autor en su libro, que recoge Domingo Báez en este Cuentos de Brujas de Fuerteventura? Tienen todas el mismo hilo conductor, ¿no? Las brujas... Sí, las brujas, normalmente las brujas pues son o mujeres novias, o mujeres casadas, o mujeres viudas, principalmente mujeres. Los hombres también pueden participar de la vida de las brujas. No quedan muy bien parados los hombres, ¿no? No, en la mayoría de los cuentos, hay que decirlo, ¿verdad? No, porque como que primero tienen que untarse con un ungüento para poder participar en la vida de las brujas, ¿no? En las salidas, por ejemplo, en los aquelarres solo participan mujeres. Si un hombre iba es bastante ridiculizado, ¿no? Es decir, los hombres no. Los hombres para participar tienen que decir, ¿no? Recitar una frase. Los hombres casi siempre las recitaban mal y siempre acaban mal. O sea que digamos que pueden participar, pero siempre como que no acaban de entender la vida de las brujas. La burla siempre va, en la mayoría de los casos de estos cuentos que hemos tenido la oportunidad de leer, no quedan, como decíamos, en una muy buena situación, ¿no? Siempre quedan ridiculizados o en muy mal lugar. Por eso decía, quizás es una pequeña venganza de la sociedad de ese momento, ¿no? Que saben ustedes que la mujer llevaba una carga grandísima en esa sociedad en cuanto, por ejemplo, a trabajo se refiere o derechos, pero bueno, esos son otros temas y ahora mismo estamos hablando de literatura. Sí, es muy conocido, Gloria, y yo no sé si ha ido cambiando con el paso del tiempo, porque estamos hablando ya de, pues que era literatura oral, lo que conocemos como La luz de Mafasca. Yo no sé si ha ido cambiando con el tiempo, si se mantiene, se ha ido modificando, y me decías fuera de micrófono que según donde vayas te hacen el cuento, ¿no? Aunque no sé si siempre está situado en la misma zona, en los llanos de Antigua, en los llanos de Mafasca. Sí, vamos a ver, el Domingo Báez también recoge La luz de Mafasca en este mismo pero no es que sea un trabajo. Cuento de brujas, ¿no? Es decir, pero es un cuento que sí se ha popularizado mucho y se ha extendido mucho. Entonces se recoge. Cuando hablas con los mayores, casi siempre tienen o un tío que vio La luz de Mafasca en Tindaya, o uno que lo vio en, pues no sé, en Tuineje. Entonces, ese está bastante extendido por toda la isla. Y hay algunas versiones que cambian. De la misma luz, del mismo valle de Mafasca en Antigua, como bien dice, hay como distintas versiones, ¿no? Tenemos aquí uno cortito que si quieres también podemos leer, si lo ves interesante. Sí. ¿Cómo son estas ideas? Te escuchamos. Dicen que si existe o no, señores, yo no sé si es verdad o mentira. Lo único que sé es que viniendo de Tuineje por Agua de Bueyes, me encontré un anciano que venía de Casillas de Morales o de los Valles de Ortega, uno de esos dos sitios. Cuando me iba a dejar porque desviaba su camino, le pregunté, yo era joven cuando eso, diga usted que es un hombre tan mayor, ¿sabe si es cierto que existe la luz de Mafasca? Dice que sí existe,
yo la he visto ahí, en el campanario de la ermita de San Roque. Y continuó. Una vez estábamos en una pelada de tunos cuando aquí, en los valles de Ortega, en casa de los Velázquez, vimos una luz. Un muchacho joven dijo, vamos a verla de cerca, y no hubo quien lo quisiera acompañar. Si me dejan ese niño de pecho, yo me acerco a ella. Y se lo dejaron. Dicen que cuando llegó a donde estaba la luz, una voz le dijo, te vale a ti que traes al niño en los brazos, porque si no te convertiría en ceniza y yo me iría a descansar. La base de todos estos cuentos es que cuando uno ha llevado una mala vida o ha hecho mal, ¿no? Es decir, que el alma no descansa en paz después de muerta y se queda como purgando, ¿no? Es decir, la tierra vuelve a ser el espacio del purgatorio, digamos, ¿no? Y entonces no puede descansar en paz el alma y se ve por ahí en forma de luz que salta de un lado a otro, por los caminos, y se le va apareciendo a la gente que transita esos caminos, ¿no? Y se supone aquí que la imagen del niño es la pureza, inocencia y la pureza, ¿no? Y se refugian en ese niño. Entonces no te puede hacer daño, se supone que no te hace daño, porque llevas algo puro, inmaculado, limpio, ¿no? No contaminado por la vida o por las experiencias, ¿no? Y este más o menos es la misma versión, pero que se cuenta, pues yo vi un tío me dijo que la había visto una noche que salió a un baile pues no sé, en La Matilla o en cualquier pueblo, ¿no? Es siempre con esa base. Unas personas que no hacen el bien y una vez que mueren, su alma queda sigue todavía en la tierra y se va apareciendo por las noches en forma de luz. Los viejos del lugar cuentan las leyendas o los cuentos a los nietos hoy en día, o esto ya tiene que ir una persona, por ejemplo, que esté investigando algo, por ejemplo, de patrimonio etnográfico, o cualquier persona que esté interesada en una publicación, para que realmente lo transmitan, como es el caso de Domingo Báez, que me imagino que fue hablando con los viejos del lugar. No, ya no está en la tradición. El caso sí está en la tradición. Vamos a ver, la tradición como que va evolucionando, es decir, el mismo origen con el espacio y el tiempo, ¿no? Es decir, no es la misma historia en Corralejo que en Antigua, donde se originó, ¿no? Es decir, con el espacio y con los años, es decir, y con el tiempo, va cambiando. A lo mejor los jóvenes no saben bien cómo se originó, pero ellos saben que existe esa luz, sí, y que se aparece de noche, claro, de día no tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Entonces, la luz de Mafasca sí forma parte todavía de las creencias de la gente joven, que ellos, o a través de los cuentos, porque los comentan en el instituto, o porque sus abuelas se los cuentan, pero incluso la gente que vive de fuera, o sea, que ha venido de fuera y vive aquí ahora, ¿no? Que el que tenga un poco de curiosidad sí oye hablar de la luz de Mafasca. Muy bien, bueno, vamos a dejar los cuentos porque si no, no vamos a tener la oportunidad de hablar de otras cosas que teníamos previsto, que ya he mencionado al inicio de la conversación con Gloria Díaz, filóloga, con la cual estamos charlando en este espacio guanil de patrimonio etnográfico, concretamente de literatura popular. Pasamos de los cuentos de brujas a las coplas. Aquí también hay un mundo, ¿no? Sí. Gloria, aquí, bueno, pues caben los aires de Lima, nos podemos hacer un repaso incluso por nuestro folclore, tenemos de todo, ¿no, Gloria? Sí, es lo que comentábamos antes de ese paso de literatura popular, ¿no?, a literatura escrita. Es decir, cuando se usa, se convierte en folclore. Nosotros a lo mejor conocemos por folclore, pues eso, aires de Lima, folías, polcas, malagueñas, pero eso también es transmisión oral, ¿no? Es decir, esa es la forma de comunicación que existía antes. Y por eso son importantísimas. Es decir, las coplas son composiciones de cuatro versos, octosílabos, ¿no? Que riman en asonante los pares. Y coplas, pues bueno, muchísimas, porque luego incluso cambiando la melodía, una misma copla puede ser o una folía o una polca, ¿no? Entonces, las coplas son muy extendidas y también porque eran coplillas fáciles de recordar, ¿no? Y que la gente las aprendía o las improvisaba también, las creaba en el momento. Yo estuve un año en presidio, así por ninguna
por ninguna cosa le pedí a una chica un beso, porque es tan hermosa, de la que era hermosa, así por ninguna cosa. Corazón trae guarida y las heridas me duelen, el corazón traigo herido y las heridas me duelen, que lejos de mí se encuentra quien aliviarme las puede, quien aliviarme las puede, el corazón traigo herido. Estamos escuchando una Isa y fíjense ustedes que es uno de los cantos más alegres que tenemos en Fuerteventura y me estoy acordando de lo que le decía precisamente Gloria, ¿no? Que el majorero se le conoce también por tener un carácter pesimista debido a la sociedad en la que ha tenido que vivir años atrás, ¿no? Y bueno, esa sociedad ese ámbito duro, ¿no? De la tierra, del trabajo esforzado, de tiempos de hambre, de tiempos sin lluvias, ¿no? Y eso a lo largo de los años, en este caso a través de las coplas, se ha ido transmitiendo, ¿no? Gloria, y queda ese sentir amargo, ¿no? Fíjate que precisamente las coplas eran para momentos de alegría. De alegría, ¿no? De fiesta. De distracción, de fiesta, ¿no? Pero claro, aquí en esta Isa que acabamos de escuchar, pues lo que hace es pedirle un beso a una chica guapa, que este es un poco así como de desengaño amoroso, ¿no? Y que bueno, pues la chica parece que no se lo da y que tiene el corazón roto, ¿no? Y cantan dos personas distintas, ¿no? Que es eso, las coplas principalmente se cantaban en los momentos pues de asueto, ¿no? De descanso. Los romances eran más relacionados con el trabajo, pero las coplas eran más de alegría y de fiesta, ¿no? Uh-huh. Las coplas se cantaban, pues, por ejemplo, en los velorios, ¿no? Cuando paría una mujer, pues durante 5, 8, 15 días... Estaban de celebración. Estaban de celebración, ¿no? Principalmente hasta que se bautizase a la criatura, para que las brujas no viniesen a hacerle daño, ¿no? Uh-huh. Ni se lo raptaran, ni nada. Entonces, en estas tardes, noches, que los vecinos y amigos pasaban por la casa, pues se entretenían cantando coplas, jugando. Y, por ejemplo, una muy típica de los velorios era los aires de Lima, ¿no? Los aires de Lima es un tipo de copla, como puede ser la polca, la Isa, donde después de jugar, el que perdía tenía que cantar un aire de Lima a una persona que se señalase, y esa persona tenía que responderle, ¿no? Por ejemplo, un aire de Lima también eran bastante picantes, ¿no? Principalmente. El hombre le dice: hebillas de sus zapatos, señora, quisiera ser, para que mis ojos vean lo que sus hebillas ven. Y ella le contesta: hebillas de sus zapatos, galán, quisiera que fuera, que las chispas de mi culo le llegaran a las muelas. Eran picantes y a veces bastante soeces, ¿no? Así que no es que fuesen muy finos, pero bueno, que este tipo de... ¿Y quiénes participaban? ¿Tanto los hombres como las mujeres? Sí. Ten en cuenta que había pocas fiestas, no había ni disco, ni pub, que era un momento en el que los hombres y las mujeres podían aprovechar para conocerse y hacerse novios, ¿no? Y entonces, pues, además era así. Para entablar relaciones. O para entablar relaciones, ¿no? Que entonces, pues, muchas se improvisaban, pero otras digamos que se aprendían, ¿no? Si yo no tengo mucha facilidad y en una reunión de estas, o en un baile, ¿no? También, en un salón, un chico me pretende y me canta una copla, yo tengo que responder. Entonces, que había mucha gente que eran habilidosos e improvisaban, pero luego también otros, aparte de no saber improvisar, se aprendían como un repertorio según el momento, ¿no? Es decir, si alguien me lanza un piropo, yo le contesto. Si alguien me lanza una ironía o una puya por algún problema que hemos tenido, yo también tengo un grupito de coplas apropiadas y le contesto. O si alguien me canta en un baile, pues le contesto también, ¿no? Con ironía o con cariño. Entonces, que puede ser improvisadas o también sacadas de la tradición, ¿no? Es decir, el que tenga buena memoria las mantiene y luego las canta, ¿no?